Buenas noches, bienvenidos a De Primera Mano RD, su espacio a las 8 de la noche. Gracias por darnos la oportunidad de llegar hasta sus hogares a través de la señal de Noticias 16. Todos los días, de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche, estamos aquí, en De Primera Mano RD. Gracias a los que nos siguen en nuestro canal de YouTube De Primera Mano RD. También a aquellos que siguen nuestro Twitter, Instagram y Facebook en De Primera Mano RD. A los amigos de aquí y de allá que en este momento están entrando a www.noticias16.com.do, bienvenidos. Disfruten de esta hora de comunicación horizontal que hacemos en las noches de Noticias 16 en compañía de Gustavo Ramírez Merán. Yo soy Odniel Ramírez y estaremos rumbo a las 9 de la noche planteando la verdad, diciendo lo que pensamos, no importa a quién le duela. Buenas noches, don Gustavo Ramírez y Merán. Buenas noches, camarada Obniel. Tú sabes que yo nunca pensé que me iba a decir don, Don Gustavo. porque llega un día en que uno se da cuenta que sí, que es un don. Jugando baloncesto una vez yo le di un codazo a un muchacho y dice, mire, el don me dio. Y yo, pero es verdad que ya soy un don. Gracias, amigos televidentes, por este encuentro de miércoles, 4 de agosto del año 2021. Esto es Noticias 16, su canal Noticias 16, y este es su programa de Primera Mano RD. Con todo, menos con miedo. Al menos que la gente que se robó este país haya y duerma y viva con miedo, que no es el caso del camarada Obniel. Mira, nosotros tenemos semanas hablando, meses, desde que el gobierno llegó, de la imperiosa necesidad de que los funcionarios de este gobierno cambien la forma de comunicarse. Y lo he dicho porque la comunicación es la base fundamental del desarrollo y de la concientización de los pueblos. El gobierno quería, por ejemplo, que la gente se vacunara. ¿Qué hizo? Desarrolló una campaña de orientación en los medios de comunicación, en las redes sociales, en la radio, donde quiera, periódico, lo que sea, buscando la forma de que cada día más dominicanos pudiesen vacunarse y por tanto la mortalidad referente al COVID-19 bajara. El gobierno tuvo que hacer una campaña para eso. Cuando querían hacer aquella vez el plan de regularización de extranjeros, hicieron una campaña para eso. Hoy yo recibí un informe, y esto es preocupante, Gustavo, de noviembre del año 2020, que le fue entregado nada más y nada menos, mi querido amigo, que al ministro de Agricultura, el señor Limber Cruz. En esa comunicación, los porcicultores, o sea, las personas que trabajan con carne de cerdo, nosotros le decimos carne de puerco, con la crianza para que podamos degustarlo en la alimentación, le hacían la advertencia de lo peligroso que era el tema de la fiebre africana porcina. Y de hecho advertían que ya se estaban viendo casos que venían desde Europa y desde otros países, que debíamos tener los cuidados, prevenir, tener una estructura que permitiese que si esta fiebre africana porcina nos tocara, los efectos fueran menores, o quizá ni siquiera nos tocara. Gustavo, tanto el ministro de Agricultura, el señor Limber Cruz, como el director de Ganadería no hicieron nada. No hicieron nada, se hicieron los pendejos a sí mismos y permitieron que la enfermedad entrara a República Dominicana sin tener nada en la mano y sin tener nada que hacer. Ahora resulta, mi querido hermano Gustavo, que se están muriendo los puercos. Entre 6 y 8 semanas
hay dos condiciones que podrían darse. Oye esto. O se mueren los puercos de la enfermedad o el gobierno tendrá que sacrificarlos. ¿De cuánto estamos hablando en pérdidas? ¿Tú sabes de cuánto? Los porcicultores estiman que se perderían cerca de 25.000 millones de pesos, Gustavo. 25.000 millones de pesos. Anoche el presidente de la República hizo una reunión de emergencia en el Palacio Nacional cerca de las 7 de la noche con la finalidad de buscarle un bajadero a este tema, Gustavo. En el año 1978, y tú lo explicabas ayer de manera muy interesante, esa misma enfermedad entró al país, pero el presidente Antonio Guzmán, junto con Hipólito, que era el ministro de Agricultura, y un señor, creo que Orlando Medina, que era el veterinario, no recuerdo el nombre, pero hoy lo entrevistamos en Tu Voz al Mediodía, fueron las personas encargadas de buscarle la solución al tema. Y el gobierno, entre otras cosas, en ese momento, decidió, por ejemplo, comprarle la carne a los porcicultores, a los criadores de puerco, y venderla en Inespre. Dicho sea de paso, quiero hacer una aclaración. La enfermedad que le da a esos cerdos, la fiebre porcina africana, no le hace nada a los humanos. Para que mañana no haya una crisis y se deje de consumir cerdo. Por eso he dicho que el gran error de ciertos funcionarios de este gobierno es la comunicación. El ministro de Agricultura, apenas este fin de semana pasado, fue que puso al presidente a comer carne de puerco para que la gente tuviera seguridad, pero no ha hecho una campaña responsable que oriente a la sociedad, por ejemplo, diciendo que la carne de puerco se puede comer. No hay problema en consumir la carne de cerdo, pero él no lo dice. Pero aparte de eso, ¿cómo tú vas a lograr que los grandes productores de carne de cerdo, tú sabes cuánto empleo produce de forma directa? 14.000 empleos, Gustavo. Directo. Mira, O sea, sin contar familiares, amigos, allegados. O sea, estamos hablando de una industria. Señores, 25.000 millones de pesos se perderían en ese caso. Entonces, miren, cuando nosotros hemos sostenido aquí que el presidente Abinader tiene ciertos enemigos dentro de su gobierno, yo me refiero al ministro de Agricultura, presidente, por ejemplo. ¿Cómo es posible que desde noviembre a este señor le advirtieron que venía ese problema y no hizo nada? Sin embargo, la inversión en préstamos para sembrar plátanos, eso sí se ha... por ahí hay de todo. Vayan a ver ustedes qué coincidencia puede haber en el tema de los plátanos. Qué colindancias. Entonces, hoy el sector porcino del país, el sector de los cerdos, los grandes no tienen problema porque le van a comprar sus cerdos para hacer embutidos. Pero ¿y los pequeños productores? El que tiene 10, 15, 20, 30 marranos, 40 marranos, que con eso era que iba a pagar un préstamo, que iba a pagar los estudios de su hijo, que iba a terminar de hacer el rancho, o que tiene algún tipo de compromiso con ese dinero. ¿Qué va a pasar con esos productores? Que o le matan los puercos o se le mueren. Entonces, por Dios, presidente Luis Abinader, pronto vamos a tener el 16 de agosto. Presidente, hay funcionarios que no soportan quedarse ahí. El ministro actual de Agricultura y el director de Ganadería son dos irresponsables. Permitieron que este tema se saliera de control. Y al día de hoy todavía no han tenido la valentía, por lo menos, de salir al frente y decir, señores, se puede consumir la carne de puerco. Soy yo que lo tengo que decir. Yo soy el vocero del Ministerio de Agricultura, no. Mira, Ahora yo soy el vocero de la gente del pueblo, que me han llamado más de 30 personas hoy, productores de cerdo en el país, Gustavo, que están al borde de la quiebra. Y el ministro de Agricultura, con los pies subidos en el escritorio, así es que él trabaja.
Entonces, presidente Abinader, hay gente que le están haciendo daño en su gobierno. Mira, ¿Tú te imaginas el daño político, aparte del daño económico? 25.000 millones de pesos, Gustavo, es una mala palabra. es mucho Aparte del daño económico, el daño político que le causa eso al presidente por un funcionario incapaz e irresponsable. Por dos, el director de ganadería y el ministro de Agricultura. Mira, Ogniel, todo el que sabe un poquito de administración pública sabe que el funcionario público se debe a la población, se debe al Estado, se debe al que votó por él, se debe al que no votó por él, se debe al conglomerado de sus compatriotas. La primera noticia que se conoce de este nuevo brote de fiebre porcina africana data del mes de mayo de este año. El primer brote, la primera denuncia pública fue de unos cerdos que se estaban muriendo sin explicación en Montecristi y en Dajabón. Él dijo que eso era el cólera que le estaba afectando. No, el cólera no, neumonía. Se habló entonces, ya cuando en junio, a finales de junio, se comenzó a saber de que se había expandido. Pues se habló entonces de una neumonía. Y el presidente de los veterinarios del país comenzó a dar una serie de explicaciones porque no tenían el diagnóstico de lo que estaba pasando. Es una institución militar, el Ejército de la República Dominicana, que hace alrededor de 3 semanas comienza a tomar medidas para impedir el tráfico que entre carne de cerdo de Haití o se mueva de la frontera nuestra hacia el interior, para que no se expandiera una enfermedad que no se sabía cuál era. Es 2 meses y pico después, 2 meses y varios días después, y después de la insistencia de algunas personas, incluyéndonos nosotros, que el ministro de Agricultura comienza, en una especie de chercha el domingo pasado, a hablar del tema, pero sin fundamento y sin un ambiente de credibilidad. Se va a afectar la economía dominicana por más de una razón. El Estado dominicano, el presidente ha anunciado que van a pagarle a precio de mercado a los productores de cerdos, los cerdos que haya que sacrificar. Pero déjame aclarar algo. Quienes son productores organizados, que tienen control de biodiversidad, control de la bioética, que están produciendo en ambiente controlado, no han sido afectados. La fiebre porcina africana ha ido afectando a los productores informales, a aquellos que son sobrevivientes, que tienen una producción de cerdos para sobrevivir, para subsistir. Los grandes productores no se han afectado hasta este momento. Yo no conozco al ministro de Agricultura. Hace alrededor de 3 semanas les recomendé a un doctor en producción animal, tiene un PhD de una universidad alemana, que es director de investigación del Instituto Superior de la Universidad ICE en Santiago, que le puede orientar, le puede ayudar. Pero hay mucha gente que conoce el tema y que está en disposición de colaborar con el gobierno, con el sector de la producción agrícola nacional y agropecuaria. ¿Cuál es el problema? Fundamental. En la comunicación hay un problema que afecta a un sector de la producción nacional. Eso hay que comunicarlo. Hay que buscarle soluciones. Gustavo, pero soluciones creíbles, confiables. ¿Tú crees que a esta altura no era para que el ministro dijera, señores, comer carne de cerdo que haya sido afectada por el tema de la fiebre porcina africana no hace daño? O sea, eso es sencillo. Tú salí y decías esa vaina porque la población está alarmada y la gente ha dejado de consumir cerdo por la falta de orientación, porque el que tenemos un pelele en el Ministerio de Agricultura. Pero mira, en Agricultura hay un departamento de sanidad animal y un departamento de sanidad vegetal, entre otros. Son dirección de sanidad animal.
¿qué ha pasado? ¿Dónde están los médicos veterinarios trabajando? Cuidando perros, inyectando perros, podándole las uñas a los pies de un perro, a un gato. Aquí no se le está dando. Hace mucho tiempo que el Estado se divorció de la producción agropecuaria. Hace mucho rato. Y el campesino y el productor mediano, pequeño, ha vivido a su suerte y han subsistido y sobrevivido sin ningún tipo de orientación. Los agrónomos, por ejemplo, ganan todavía hoy, en el siglo XXI y a final del año 21 del siglo XXI, 25 o 30 mil pesos sin ningún tipo de incentivo ni consideración. Entonces, hay un problema. El gobierno no sabe comunicar, o no que no sepa, tal vez saben más que uno, tal vez sepan demasiado. El doctor Giovanni Antonio Molina Abramo es el director de ganadería. Él y el ministro, el señor Limber Cruz, son responsables los dos de lo que está pasando ahora. Son los dos responsables, porque ese es su trabajo. No me diga a mí nadie, Gustavo, que de noviembre de 2020 a esta fecha no existía un plan que por lo menos el ministro dijera, estoy trabajando, tengo este plan B por si acaso pasa esto. Y el director de ganadería. Y ahora van a decir seguro que sí, que ellos tenían todo un plan. Lo que pasa es que el plan no funcionó. El plan no funcionó porque se están muriendo los puercos. Se están muriendo los cerdos. Y hoy le están cargando el ministro de Agricultura, Limber Cruz, y el señor Giovanni, que sé yo quién vaina, Molina, director de ganadería, el costo político de 25 mil millones de pesos, político y económico. Mira, ahora queremos poner candado, después que robaron. Pero ok, el proceso de erradicación, de control y erradicación de la fiebre porcina africana y cambiar la población porcina lleva un proceso de 1 a 6 meses. En ese tiempo se va a resentir la economía de los productores y de los dominicanos, porque ya, por ejemplo, hoy, de manera, y por eso yo soy enemigo del libre comercio tan criminal, porque es un capitalismo salvaje, un capitalismo indolente. Ya hoy comenzaron a experimentarse alzas en los precios de la carne de res. A 50 en granja la carne de pollo. Y la carne de pollo. A 50 en granja. Pero eso... Arrancó el festival. Arrancó el festival, arrancó el negocio. Eso no está bien. Y eso ocurre porque el gobierno, este gobierno de redes sociales, de faranduleros y farándulas, no quiere asumir el costo político de tomar medidas de fuerzas. Eso necesita una declaratoria de emergencia en algún renglón y de alguna manera deben buscarle la forma para impedir que sea la población que se vea tan afectada por esta crisis mal manejada, por torpeza o por perversidad desde el Ministerio de Agricultura. Mira, el señor Giovanni Molina Abramo, director de ganadería, debería facilitarle la vida al presidente y poner su renuncia esta noche. Y el ministro Limber Cruz, que quizás su padrino político, que él salió dándole carne de puerco este fin de semana, que es Hipólito, le diga que no renuncie. Renuncie, ministro. Usted lo ha hecho muy mal. Demasiados ruidos y situaciones en un año. Dedíquese a su negocio. Parece que a usted le va muy bien en sus negocios prósperos. Vaya para sus negocios. Por eso que yo siempre he dicho que la política es para políticos. La política no es para empresarios ni para tigres benedizos. Porque eso es lo que se da, ese tipo de situaciones. Los grandes productores de cerdo no tienen problema, Gustavo. No. Son los pequeños. El que tenía una marrana que invirtió todo el dinero y todos los días usted lo ve cargando lata de comida, o aquel que tiene 100 puercos que también
ha tenido que coger a flecho, fiao y muchísimas vainas para echar para adelante ese puerco. Y ahora de repente se fuñó el negocio. En lo que se investiga, en lo que se le da la facilidad, en lo que aparece el dinero del Banco Agrícola, esos productores perdieron su forma de vida, su vida. Entonces, aparte de lo que nos ha afectado el COVID, que ha sido duro, ahora entonces la economía de los productores de cerdo se ve afectada por funcionarios irresolutos, como el ministro de Agricultura, Limberclú, y el señor Giovanni Molina, director de Ganadería. Aquí nadie renuncia, aquí no hay cultura de esa vaina. En otro país, un funcionario sucediera algo así por su negligencia y al otro estuviera renunciando al ratico. Aquí no. Ogniel, Ahorita el ministro, que es un cherchoso por lo que yo veo, porque él hace lo que le da su gana y nadie le marcha a este tigre. ¿Y qué es lo que pasa? es que la vocación de servicio se perdió hace rato. La gente no quiere un cargo para servir. La gente quiere un cargo para tener un escritorio, un despacho, una corte de lambiscones, una corte de incondicionales y utilizar toda esa estructura para hacer negocios privados, negocios personales, negocios sectoriales, para favorecer a los suyos. Y no les importa para nada la suerte de la gente con la que coexisten. Ustedes están en el poder, ejerciendo el poder público porque millones de dominicanos confiaron en el PRM, confiaron en el presidente de la República, Luis Abinader, pusieron sus esperanzas y sus fe en manos de ustedes a través de las urnas, no para que cada quien monte su propio negocio y monte su propio plan de gobierno. Y esto parece un archipiélago de opiniones, de intereses. El Danilato, y lo he dicho y lo reitero hasta de manera jactanciosa o pedante si se quiere, el Danilato se convirtió en un archipiélago de corrupción y cada funcionario de mayor o menor jerarquía ensayó y puso en práctica su propio modelo de corrupción, robar a su estilo, con su propio estilo. Este grupo de carapálidas que están gobernando, salvo honrosas excepciones, están ensayando todas las cursilerías y engreimientos y disparates que tienen en su cabeza y van a llevar este barco por mal camino, El pero por muy presidente mal debe camino. destituir esta noche. Presidente Luis Abinader, estamos exigiendo la destitución del ministro de Agricultura. Estamos exigiendo la destitución del director de Ganadería. Responsables de que 25.000 millones del pueblo dominicano se fueran al derricadero. Ahora tenemos que financiarlo del dinero de nosotros, a los pobres campesinos que perdieron sus cerdos. Yo no paso las imágenes de cómo están recogiendo a los cerdos porque eso parte el alma. Por cierto, se puede comer carne de cerdo. No dejen de consumirla para que no termine de extinguirse ese pobre mercado y esos pobres productores. Porque la gente... Eso debería decirlo el ministro de Agricultura. La gente debe saber. Pero él está con los pies subidos del escritorio. Oriel, es que han debido montar una campaña, pero urgente, de concientización a la gente, no a la juca, ni ese grupo de desechos que ustedes quieren exaltar. Es utilizar al Colegio Médico Dominicano, a la Asociación Dominicana de ALAMPA, de Profesionales Agrícolas, al CODIA, al ADIA, a la ADP, a la gente que tiene un poquito de formación y de información, y decirle a la gente que la fiebre porcina africana no se transmite del cerdo al humano, que no se transmite del animal a la persona. Para eso no hay que ser un científico, es simplemente tener el conocimiento elemental de la enfermedad o del virus y decírselo a la gente sin mucho preámbulo, sin teorías, pero
muchas veces vale más el mensajero que el mensaje. ¿Quién lo va a decir? Yo espero que lo diga quien sea, menos, pero que quiten al director de ganadería, al ministro de Agricultura. Lo exijo como ciudadano. Está bueno ya. De noviembre este tipo con un informe de cómo venía esta vaina y él haciéndose el loco. Vamos al cambio, regresamos en breve.